Buenas, mi nombre es Brian Vega y en esta ocasión vengo a hablar, creo que otra vez, sobre programación en tres capas. En otros videos he hablado sobre esta forma de programación, este modelo de programación, pero con otros lenguajes. El día de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar esto un poquito más, precisamente para mis estudiantes de programación 3 y vamos a trabajar con lo que es Python y Flask para para esta ocasión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver un poquito sobre conceptos y generalidades sobre la programación en tres capas. La programación en tres capas consta de la capa de presentación, la lógica de negocios y el acceso a datos. Esto hace que nuestro programa se vuelva modular, flexible y mantenible, dándole a cada una de las capas una responsabilidad en la ejecución del programa. Lo podemos visualizar acá. Podemos ver cómo nuestra capa de presentación se comunica con nuestra lógica de negocio y luego con el acceso a datos. Una vez que el acceso a datos procesa, devuelve una respuesta a la lógica de negocio y por último a el usuario o la capa de presentación. La capa de presentación es simplemente la interacción entre el usuario y el sistema. Es donde presento y recopilo los datos para ser procesados. Las responsabilidades de la capa de presentación son la interfaz del usuario, muestra los datos. La interacción con el usuario, captura las entradas para enviarlas a la lógica de negocio. Y la validación básica, que vendría siendo validar campos, como por ejemplo el formato de correo electrónico o el formato de un número telefónico. Tenemos las tecnologías más comunes en la capa de presentación. En la parte web tenemos HTML, CSS, JavaScript por excelencia y frameworks como Angular, React o Vue.js también los tenemos presentes. Para escritorio tenemos Tkinter y PyQt. Para móvil también tenemos Swift para iOS, Kotlin para Android y frameworks multiplataforma como Flutter y React Native. Entonces, esos son algunos ejemplos que tenemos en tecnologías para la capa de presentación. Para la capa de negocios, esta capa se va a encargar de procesar la información y de aplicar las reglas de negocio. Aquí es donde yo voy a poner las instrucciones, todas las funciones que yo necesito que mi aplicación haga, como cargar los datos, mandarlos a pedir a la base de datos, procesar los objetos, etcétera, cálculos matemáticos, todo lo que yo tenga que hacer que tenga que ver con la lógica del negocio, va a ir ahí en la capa de negocios y actúa como un intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos. Ahí la tenemos en medio. Muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades de la capa de lógica de negocio? Bueno, el procesamiento de los datos, manipular y transformar los datos según las reglas del negocio, validación de negocio, que se cumplan todas las reglas y las restricciones y las operaciones del negocio, implementar la lógica de negocio como cálculos, reglas, flujos de trabajo, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios? La reutilización. La lógica de negocio se centraliza, lo que permite que su reutilización en diferentes partes de la aplicación sea posible. Y mantenibilidad. Las reglas de negocio se pueden cambiar sin afectar a otras capas. Muy importante. Vamos con la capa de acceso a datos. Tercera y no última capa. Y ya vamos a ver por qué. En esta capa de acceso a datos nos vamos a encargar de gestionar la persistencia y recuperación de datos desde una base de datos u otra fuente de almacenamiento. Llámense bases de datos, archivos de texto, bases de datos como MySQL o SQL Server o también bases de datos no relacionales como Mongo y Cassandra. Entonces ahí ese es el acceso a datos, de donde yo puedo guardar y extraer información.
¿Cuáles son las responsabilidades del acceso a datos? Ejecutar consultas y comandos a la base de datos. Gestionar las conexiones. Administra las conexiones a las bases de datos. Y el mapeo de datos. Convierte los datos entre los formatos utilizados por la base de datos y los formatos utilizados por la lógica de negocio. Eso quiere decir que a mí el acceso a datos me va a devolver un tipo de dato, la lógica lo va a recibir y me lo va a devolver de forma entendible a la capa de presentación. Y todo eso se hace mediante la utilización de objetos. Las tecnologías más comunes en la capa de acceso a datos son bases de datos relacionales, no relacionales o no SQL y los ORM, que son los mapeos de objeto relacional. Para las tecnologías de bases de datos relacionales tenemos las más comunes como MySQL, PostgreSQL, SQLite y MS SQL Server. Para las bases de datos no relacionales tenemos Mongo y Cassandra. Y para los ORM, hablando de Python y Flask, tenemos SQL Alchemy. Y tenemos para Django, él tiene su propio ORM. Luego vamos a ver más adelante, en esta parte no vamos a ver lo que son los ORM, pero es una forma, eso es como un framework que hay para poder realizar consultas de una manera más rápida a las bases de datos. Luego lo vemos, para esta entrega no vamos a ver ORM. La programación en cuanto a capas, no dije nada. La programación en 4 capas añade una capa adicional, la capa de las entidades o el modelo de dominio, a la arquitectura de 3 capas. Por eso al principio les dije que eran 3, pero que iban a ser más. Esta cuarta capa es muy importante. La capa de entidades define los modelos de datos y sus relaciones. Esta capa contiene las clases que representan los datos de la aplicación y se utilizan para transferir datos entre las diferentes capas. Por lo tanto, esta capa es muy importante porque esta capa maneja lo que es los modelos de las tablas de las bases de datos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una tabla de usuario, voy a tener una entidad de usuario, la cual yo voy a poder utilizar en el momento que yo tenga que instanciar eso en mi aplicación para usarlo. ¿Cuándo? Cuando voy a crear un usuario, cuando voy a eliminar un usuario, cuando voy a hacer cualquier operación que tenga que ver con el usuario, tengo que instanciar ese objeto y enviarlo por las diferentes capas para realizar los diferentes procesos en cada una de ellas. Muy bien. Las responsabilidades de la capa de entidades. Define los modelos, crea las clases que representan las entidades del dominio. Relaciones entre entidades, define las relaciones entre las diferentes entidades y validaciones básicas a nivel de datos como restricciones de longitud, formatos específicos, etc. Me va a servir para validar la información que se va a ir a la base de datos. Eso en cuanto al modelo de 4 capas que tenemos aquí en el sistema. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo implementar este modelo de 3 capas con capa de presentación. ¿Cómo? Con un ejemplo en Python con Flask. ¿Pero qué es Flask? Es un micro framework web escrito en Python. Es micro porque está diseñado para ser simple y ligero. Sin embargo, puede ser enorme gracias a la gran cantidad de funcionalidades que se le pueden adaptar porque es muy extensible en extensiones, valga la redundancia, que se le pueden incorporar. Características de Flask, y aquí ustedes pueden hacer una pausa para ir leyendo un poquito más. Es ligero y modular, es flexible, es de fácil uso, es extensible y está basado en Web Server Gateway Interface o WSGI, que es el intermediario que me va a permitir utilizar una gran variedad de servidores web y herramientas para poder publicar mis servicios en Flask. Y Unicorn es
una de las aplicaciones por excelencia, WSGI, que sirve como intermediario entre Nginx y mis aplicaciones. Más adelante vamos a ver cómo implementar esto. De momento todavía no, pero sepan que está basado en esto, y para nosotros poder publicar nuestras aplicaciones vamos a necesitar este Web Server Gateway Interface. Ahora, ejemplo funcional de una app en Flask. Ahora sí, entendiendo cómo funciona un poco este framework que es, vamos entonces a determinar lo que necesitamos. Lo primero que vamos a necesitar es una estructura de carpetas muy importante. La estructura debe mantenerse. Puede variar, pero la base se debe de mantener. Entonces, vamos a crear una carpeta raíz para nuestro proyecto. Y aquí pueden ver la estructura que va a contener una carpeta app, y dentro de esa carpeta va a haber una carpeta static, otra carpeta que se llama templates. Dentro de esa carpeta templates vamos a tener dos archivos HTML, y luego dentro de la misma carpeta app vamos a tener dos archivos .py, init y routes. Y luego fuera de la carpeta app en nuestro directorio raíz vamos a tener a business.py, entities.py, dataaccess.py y run.py. Ahora, antes de empezar esto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que preparar un entorno virtual. Vamos a entender para qué es el entorno virtual antes de... Ya aquí ustedes deben de tener instalados Python en su computadora y Visual Studio Code. Vamos a usar la terminal de Visual Studio Code para ejecutar los comandos de nuestro proyecto. Y lo primero que vamos a hacer va a ser definir un directorio raíz para nuestro proyecto. Vamos a abrir esa carpeta con Visual Studio Code y desde la terminal vamos a crear nuestro entorno virtual. La función del entorno virtual es que ayuda a mantener un espacio de trabajo aislado para mi proyecto Python, con sus propias dependencias y bibliotecas, separadas de la biblioteca principal o global de Python. Eso es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Tenemos que en los beneficios de usar el entorno, tenemos el aislamiento de dependencias y facilita la gestión de las dependencias. Vamos a ver más adelante cómo podemos utilizar este archivo de requerimientos y cómo instalar dependencias de este mismo archivo. También la consistencia del entorno de desarrollo garantiza que todos los desarrolladores trabajen con las mismas versiones y de bibliotecas y dependencias, lo que facilita mucho la colaboración y el despliegue de la producción. Y la seguridad reduce el riesgo de reduce el riesgo de paquetes potencialmente dañinos que puedan afectar al sistema global de Python. ¿Por qué no uso? ¿Por qué? Bueno, las consecuencias de no usar un entorno virtual. Conflictos de dependencia. Si dos proyectos necesitan diferentes versiones de la misma biblioteca, ahí estamos en problemas. Porque si estamos dependiendo de los repositorios globales que están en el global de Python, pues solamente voy a poder tener una sola versión. Entonces, no, si yo necesito una versión más vieja por X o Y motivo, ahí es donde voy a empezar a tener problemas. No se puede manejar fácilmente en la instalación global de Python. Esto puede llevar conflictos y errores. Mientras que si tenemos un entorno virtual, no vamos a tener problemas con las versiones de las dependencias. Luego, dificultad para gestionar proyectos. Instalar y desinstalar paquetes globalmente puede afectar a otros proyectos y al propio entorno de Python. Si yo tengo los paquetes aislados en mi entorno de desarrollo, desinstalo e instalo lo que necesito y eso no va a afectar a otros proyectos que yo tenga en el sistema. La gestión de dependencias se vuelve más compleja y menos reproducible si no lo utilizo. Problemas de compatibilidad. Puede haber problemas de compatibilidad entre diferentes versiones de bibliotecas instaladas globalmente.
Ya esto es parte de lo que venimos hablando. Y los riesgos de seguridad, pues me pueden poner en riesgo el sistema por paquetes maliciosos que me afecten al global de Python. Ahora bien, entendiendo cuáles son los pros y los contras, pues son muchísimos más los pros que los contras. Así que vamos a instalar nuestro entorno virtual. Lo primero que dijimos que íbamos a hacer es crear una carpeta en alguna parte de su computadora donde vamos a crear nuestro proyecto. Entonces yo voy a poner aquí proyecto Progra 3. Ahí lo tengo. Y en Visual Studio Code, pues yo voy a abrir una nueva carpeta y voy a ir a buscar ese proyecto. Entonces me vengo acá, busco acá, busco acá, busco acá. Y aquí tengo la carpeta. Selecciono y ya estoy dentro de la carpeta. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Una estructura de archivos. Pero antes vamos a crear el entorno virtual. Para ello, pues vamos a escribir estos comandos en nuestro entorno. Si pueden ver acá, la forma correcta de escribirlo es python-m venv y el nombre de la carpeta. Normalmente se utiliza venv de manera genérica, Virtual Environment. Entonces, nos vamos a ir nuevamente a Visual Studio Code y vamos a abrir la terminal. Y vemos que nos encontramos dentro de la carpeta del proyecto. Debemos de estar ahí para realizar estos pasos. Ahora bien, vamos a hacer esto un poquito más grande por si acaso. Tal vez ahí, eso. Entonces vamos a escribir Python. Y si no funciona Python, entonces era py-m. Cualquiera de las dos le debe de funcionar. Entonces, Python -m venv y la carpeta venv. Van a observar cómo de este lado se va a crear la carpeta venv. Enter. Aquí vemos que la carpeta se está creando. Esto va a crear todo lo que necesito para ejecutar mi entorno virtual. Una vez que el entorno virtual se haya creado correctamente, me tiene que hacer un salto de línea así como está acá, simplemente sin nada. Esperamos a que el proceso termine. Ahí va. Ya casi. No presionen. Listo, ya terminó. Muy bien, ahora hay que activar nuestro entorno virtual. Aquí vamos bien. Pasamos a la siguiente parte que es activarlo. Entonces vamos a entrar a la carpeta que acabamos de crear, venv. Y aquí vamos a escribir scripts y luego activate. Le vamos a dar enter. En el caso, ya aquí el entorno virtual ya está listo. Ahora, en el caso de que no, porque puede pasar que no, hay un error que se presenta cuando el sistema operativo tiene deshabilitado la ejecución de scripts. Entonces, si este error les llega a aparecer, lo único que van a tener que hacer, ya no dije nada, lo único que van a tener que hacer es abrir una ventana de PowerShell en modo administrador. Para eso, abren menú inicio, escriben PowerShell, le dan clic derecho y lo ejecutan como administrador. Una vez que hacen eso, entonces van a copiar este comando que está acá y lo van a pegar. ¿Ok? Así tal cual como está. Creo que abrí varias ventanitas. Muy bien, entonces van a copiar este comando, así como está, set execution policy unrestricted, y le van a dar -force. ¿Para qué? Para que entonces active y ya luego se pueden venir otra vez al Visual Studio Code para correr de nuevo la activación. Y les tiene que salir exactamente como está acá, con el prompt donde cambia a venv. Eso quiere decir que estamos dentro de nuestro entorno virtual. Muy bien, esa parte ya está lista. Ya tenemos preparado nuestra carpeta, nuestro sistema para empezar a trabajar. Entonces, lo que sigue es instalar dependencias. Para esto vamos a instalar Flask, que lo necesitamos para poder empezar a trabajar nuestro proyecto. Y PyODBC para la gestión del SQL Server. Entonces, vamos a utilizar pip install flask y pyodbc para instalar estas dependencias. Nos vamos a la terminal, escribimos pip install
Flask y PyODBC. Instalamos y si todo está correcto, pues se va a empezar a instalar las dependencias necesarias en nuestro sistema para poder utilizar ambas. Y una vez que se instalan, entonces vamos a proceder a instalar nuestro entorno de desarrollo con las carpetas de archivos que necesitamos. Listo. Aquí lo que me está diciendo es que tengo que actualizar pip. Ahorita no lo voy a actualizar. Todo bien. Y ya se instalaron las dependencias. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver. Bueno, vamos a crear los archivos. Vamos a crear la estructura de directorios. Entonces, lo primero, sin tocar esta carpeta, ya esto no se toca. Vamos a crear la carpeta app. Y dentro de la carpeta app vamos a crear un archivo que se llame init-.py. Luego vamos a crear otro archivo que se llama routes.py. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar static. Y otra carpeta aquí mismo dentro de app que se va a llamar templates. Muy importante que lo escriban correctamente. Dentro de la carpeta templates iban a ir dos archivos HTML. Uno se iba a llamar index.html y luego aquí vamos a crear otro archivo, el que se va a llamar result.html para mostrar el resultado de lo que vamos a hacer en el index en su momento. Luego, fuera de la carpeta app, en nuestro proyecto vamos a crear 4 archivos. Vamos a crear el run.py. Luego vamos a crear uno que se llama business.py. Otro, este está mal escrito. Luego vamos a crear otro archivo que se va a llamar data access, así data-access.py. Y vamos a tener otro que se va a llamar entities.py. 1, 2, 3, 4. Listo. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos a rellenar estos archivos, porque todos estos archivos tienen un porqué, tienen una razón de ser. Ya aquí se van imaginando que aquí va nuestra lógica de negocio, nuestro acceso a datos, nuestras entidades y nuestras vistas o nuestra capa de presentación va a estar ligada entre las rutas y los templates. Entonces, vamos de a uno por uno. Muy bien. ¿Qué va a contener nuestro archivo run.py? Aquí tenemos donde vamos a importar la función, una función que se va a llamar createApp, que eso va a estar en el init.py. Vamos de a poquito. Entonces, from app import create.py. Este create.py va en el init.py, que es este de aquí. Acá es donde voy a crear esta función, pero voy a ir rellenando de a uno por uno. Entonces, run.py. Vamos acá. Vamos a cerrar todo. Pueden activar el autosave para que se guarden los archivos automáticamente. Voy a cerrar todo para no enredar y voy a abrir run.py. Ahora sí. From app vamos a importar create-app. Muy bien. Luego dice que vamos a instanciar ese createApp en una variable app va a ser igual a createApp, pero su constructor, que todavía no está creado. Recuerden, hay que hacerlo en el init. Luego, una vez que ya tenemos eso, ahora aquí vamos a verificar si el script que se está ejecutando directamente, no importado como un módulo. Para eso vamos a hacer lo siguiente: if, y vamos a validar si
name es igual, o sea, el name de esta clase es igual a, o sea, perdón, para cambiar un momento esto, pues ya me tiene pero estresado. Ahora sí. A guión bajo, main, guión bajo. Muy bien. Ahora sí, si esto es correcto, entonces, dos puntos, y vamos a mandar a llamar a app.run. Y dentro de él le vamos a mandar a llamar a una función, a una variable que se llama debug, para que me pase todo lo que esté, todos los fallos, todos los errores que se den, me los muestre en pantalla. Eso para el run.py. Ahora, vámonos. Luego, el siguiente archivo que vamos a hacer es business.py. Ok, vean que business.py tiene, aquí está toda la descripción de todo lo que hace esta clase. Esta clase se va a encargar del acceso a datos. Aquí nos vamos a conectar, bueno, se va a conectar con el acceso a datos y aquí le vamos a dar toda la lógica del negocio. Entonces, este señor tiene que importar de Data Access. Entonces, vámonos para acá. From Data Access import, vamos a importar una clase que vamos a llamar en su momento Data Access, así como está acá. Muy bien, ese Data Access, y vamos a importar también a las entidades. Vamos a importar de entidades, vamos a importar una clase que se llama user, o que se va a llamar user. Ahora vamos a crear la clase business logic. Vamos a crear la clase y dentro de la clase vamos a definir dos métodos. El método constructor que va a instanciar el acceso a datos. Entonces vamos a definir el método constructor, guión bajo, init, guión bajo, abrimos paréntesis y le pasamos self. Recuerden que self es el sinónimo de this, que hace referencia a la clase en la que me encuentro en ese momento. Y acá entonces vamos a decir self punto y le vamos a colocar el nombre de acá, data access, data-access. Esto va a ser igual a una nueva instancia de data access. Muy bien, para poder usar en toda la clase. Ahora vamos a definir un método. El método se llama process user. Entonces, vamos a hacer el método aquí. Def process user. Este método recibe una entidad de tipo usuario. Ok, entonces esto recibe self, porque todos los métodos deben recibir self, y va a recibir un user que va a ser de tipo user, que es este user de acá. Ahora bien, ¿qué va a hacer este process? Va a mandar a llamar a una función que va a estar aquí dentro, que se va a llamar user.validate, para validar si el usuario, lo que va ahí, va vacío o no. Luego vamos a decirle al user ID, vamos a crear una variable user ID, user-id. Este user ID va a ser igual a lo que me devuelva save user en data access. Entonces, esto va a ser igual a self.dataaccess. Y esta función se va a llamar save user. Save-user. Este save user se va a llevar de user, del objeto user,
que estoy recibiendo acá se va a llevar el nombre. ¿Ok? Va a existir ahí dentro de esa clase. Y luego vamos a asignarle el ID que esto me devuelve a la variable user.id. ¿De quién? Del objeto que estoy recibiendo acá. Entonces, user.id va a ser igual a lo que me devolvió esto en la variable user.id. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, le vamos a retornar una cadena al usuario. Vamos a darle un return y le vamos a dar comillas, comillas y F para darle formato a esas comillas y le vamos a decir usuario, abrimos llaves para mandar a llamar a una variable, llaves, y le decimos entonces user.name, vamos a ver, le decimos guardado con el ID, guardado con ID, y le vamos a dar entonces el nombre del ID que está en user.id o va a estar en user.id y listo. Esto para lo que es la lógica de negocio. Vamos a lo que es entonces a entidades un momento. Acá entidades, vamos a buscar aquí entidades. No, aquí está. Esto es lo que vamos a meter dentro del archivo de entidades. Entonces vamos a crear una clase que se llame user. Entonces vamos a hacer la clase user. Esta clase, ahora sí, que va a tener dos métodos. Va a tener el método constructor y va a tener el método validate que vimos en la lógica de negocio. Creamos entonces el método constructor, init, abrimos paréntesis, recibe self, siempre recibe self. Y este señor, aparte de recibir self, va a recibir ID y nombre. ID y nombre y los va a recibir, si no recibe nada, los va a recibir none. Entonces, aquí le vamos a poner ID. Si no recibe nada, que le asigne none. Y va a recibir nombre. Que si no recibe nada, entonces igual no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, bueno, aquí me faltó 2 puntos, perdón. Vamos a crear acá las variables. Entonces, vamos a colocar aquí self.id va a ser igual a lo que estoy recibiendo por ID. Y self.nombre va a ser, no me dicen nada, nombre va a ser igual a, entonces al nombre que estoy recibiendo ahí arriba. Y listo, ya los tengo. Ahora vamos a crear el método validate. Ahora sí, vamos aquí a definir def validate. Abrimos y este señor, entonces, ¿qué va a recibir? Tiene que recibir self. Siempre debe recibir self. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer dentro de él? Muy bien, vamos a verificar si nombre, si no tiene nada o vale menor a 0. Entonces, if, vamos a ver acá, if not self.nombre or la longitud, llamamos a la función len de self nombre es igual a 0. Pero ahí no va eso. Iba aquí. 2 puntos. Y ahora sí, validamos. Si es así, entonces todo bien. Pero si se cumple esta condición, entonces vamos a mandar una excepción a la siguiente capa utilizando el comando raise o enviar o levantar. Se va a llamar, es un value error. Abrimos paréntesis y entonces le pasamos el texto del error que estoy disparando en ese momento. Entonces dice que el nombre no puede estar vacío. El nombre no puede estar vacío. Listo.
Entonces ya tenemos la clase user. Y si nos venimos a business, vean que ya user está en azul y ya cada uno de los parámetros, ahora sí, ya está funcionando correctamente. Entonces vamos construyendo de a poquito. Ya tenemos business, ya tenemos entities, ya tenemos room. Vamos a crear entonces lo que es el data access. Vámonos a buscar el archivo acá del data access, que está por acá. Aquí está el data access. Ahorita les voy a explicar más en detalle lo que primero quiero construir los archivos con ustedes. Entonces, rápidamente, vamos acá. Vamos a importar Py o DBC. Entonces, aquí import Py o DBC. Ahí está, Py o DBC. Ahora vamos a crear la clase Data Access. Esta clase Data Access tiene que tener su constructor. ¿Qué va a tener en el constructor? Bueno, vamos, ya le voy a decir init abrimos, esto recibe self y entonces él no va a recibir más nada. Ahora, dos puntos acá y entonces vamos a crear una variable que se llame string, connection string o string de conexión. Entonces self.connection string, ok, esto va a ser igual a una cadena de texto que le voy a pasar. Ahora, ¿qué tiene la cadena de texto? Bueno, tiene todo esto de acá. El driver que voy a utilizar para conectar al servidor SQL Server, el servidor, la base de datos, el user ID y el password de la base de datos. Entonces, vamos a construir acá. Driver, que dice y ok, igual, abrimos y cerramos llaves. Ahí está. Creo que es con comillas simples, perdón. Porque si no, no me va a funcionar. Ahí está. Okay, vamos a ver. ODBC driver 17 for SQL Server. ODBC driver 17 for SQL Server. Muy bien. Ahora punto y coma. Después de acá, punto y coma. Y dice que recibe server. Entonces server es igual a localhost, porque estoy en mi máquina local. Punto y coma para separar el siguiente argumento. Database. Database va a ser igual a app-flask. Así como lo tenemos acá. App-flask. Muy bien, sigue el UID, punto y coma, UID, en este caso es el SA de la base de datos del SQL, y punto y coma, y me pide el PWD o el password, PWD, y este va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la seguridad siempre ante todo. Entonces, ya una vez que tengo el string de conexión, ahora me voy a pasar a crear el siguiente método. ¿Okay? Acá en este método vamos a hacer el método saveUser, que es el método que va a guardar la información en la base de datos. Entonces, def save-user, abrimos y esto recibe como siempre self y va a recibir el nombre que voy a almacenar. Entonces esto va a recibir un parámetro que se llama nombre, punto y coma. Y entonces lo primero vamos a abrir un bloque try catch con recursos. Ok, el bloque try catch con recursos tiene que cerrar la conexión una vez que él termina de utilizar. Entonces vamos a hacer un try, dos puntos, y entonces aquí le vamos a decir with, para que sepa que va a usar recursos. With, y entonces vamos a llamar a la clase Py o DBC, punto, y vamos a llamar a la función connect. A esta función connect, aquí está, le vamos a pasar como parámetro el string de conexión que acabamos de hacer. Entonces mandamos a llamar a self.connection string. Y esto
le voy a colocar un alias y se va a llamar con 2 puntos. Ahora bien, ya con esto realizado, ahora yo voy a mandar a llamar un cursor. Voy a crear una variable cursor que va a ser igual a ¿quién? A conexión punto, y entonces mando a llamar a la función cursor. Y listo, ya tengo el cursor. Ahora, de ese cursor voy a realizar una función que se llama execute. Abro paréntesis y le voy a pasar entonces el comando SQL para insertar ese usuario en la base de datos. Entonces, comillas, y le digo insert into el nombre de la tabla que se tiene que llamar usuarios, insert into en la tabla usuarios, en el valor nombre, le voy a decir que me va a devolver un dato de salida. Cuando yo ejecute ese insert, SQL me tiene que devolver un dato en una variable. Eso que le voy a pedir. Entonces va a ser de tipo output. Output. Y la variable es insert. Y .id. Muy bien. Los valores, lo que le voy a pasar. Ok, entonces aquí values, abro paréntesis, le pongo un símbolo de pregunta y luego le voy a pasar por parámetro acá name, porque entonces el nombre que estoy recibiendo aquí arriba, este name, va a ser el que yo le voy a pasar por parámetro. Y cuando yo mande todo esto al SQL Server, este símbolo de pregunta se va a cambiar por lo que está en name. Y yo aquí podría colocar tanto símbolos de pregunta como yo necesite pasar parámetros. Y se van a colocar en el orden que los estoy pasando. De momento, solo uno. Entonces, una vez que ya tengo el cursor, ahora le voy a decir al user ID, voy a crear una variable que se va a llamar user ID, user-id, que va a ser igual a, porque una vez que esto se ejecute, yo le voy a decir al cursor que me regale lo que le devolvió la transacción, que tiene que ser el ID de vuelta. Entonces, con fetch one me lo va a devolver. Cursor fetch one, y acá le voy a decir que me va a devolver lo que tenga en la posición 0. Eso es lo que quiero. Y después de que ya tengo eso, voy a confirmar la transacción con un connection.commit para que se guarden todos los cambios en la base de datos. Y al final, entonces, que me retorne un user ID. Este user ID que estoy creando acá, que me lo devuelva. Si ocurre un error, entonces ahora sí me vengo para acá a colocar el bloque except para que entonces lance una excepción, ¿verdad? Para que lance la excepción. Y entonces le vamos a decir acá que la levante, la voy a lanzar a la siguiente capa. Entonces rise va a ser runtime exception. No, runtime error, perdón. Y entonces le vamos a pasar un texto con formato que va a decir error al guardar usuario. Error al guardar usuario, y entonces me va a devolver lo que tiene la variable e como error. Acá le ponemos 2 puntos para separarlo, para que se vea bonito, y listo. Ahora, esto
esto es lo que me va a crear la conexión con la base de datos y me va a insertar el usuario. Ahora bien, ya tenemos Business Logic, Data Access, Entities, Room.py. Ahora vamos con los que me quedan aquí. Init, vamos con init. Aquí lo tengo. Su contenido va a ser este. From, desde Flask, voy a importar Flask con mayúscula. ¿Ok? Ahora vamos a crear la función createApp. Entonces, def create-app. Esto recibe nada, no va a recibir absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer es que vamos aquí a instanciar app es igual a la aplicación Flask, al constructor de Flask, y le voy a pasar name como parámetro. Aquí lo tengo. Y ya una vez que está, entonces ya puedo continuar aquí abajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la misma función, aquí vamos a crear el contexto para utilizar las rutas. Entonces, with y entonces app context, ahí está. Vamos a decirle que desde la raíz del directorio from me importe el archivo de rutas. ¿Ok? Y luego, una vez que me hace eso, me retorne app. Y listo. Ahora, una vez que me hace esto, entonces vamos a ir aquí al archivo de rutas. Porque entonces vamos a buscar acá rutas y vamos a copiar esto que está acá. Vamos a importar lo siguiente. Desde Flask vamos a importar request, render template, current, ya no dije nada, current app, y eso lo vamos a importar como app. Entonces, request sin la S, request, vamos a importar render templates. Perdón, aquí era from Flask. Ahora sí, request render template. Aquí vamos a mandar a llamar a current app y le vamos a poner que es as app. Ok, una vez que ya tenemos eso, vamos a importar a la lógica de negocios y a las entidades. Entonces, from business import, ahora sí, a la business logic. Y desde from entities vamos a importar a user. Ya los tenemos a los dos importados. Ahora vamos a instanciar acá. Ya no dice nada. Ya no dice nada. Ahora sí. Vamos a instanciar a la lógica de negocios en una variable que vamos a llamar business logic. Entonces acá vamos a crear a business logic y esto va a ser igual a business logic. Ahora, una vez que ya tenemos eso, vamos a crear las rutas de nuestra página web. Aquí es donde van a estar las rutas, donde yo voy a poner en el navegador a donde quiero dirigirme. Entonces, con el decorador arroba, voy a poner app llamando a este app.routes que están ahí. Y entonces aquí le voy a colocar comillas y le voy a decir que esta va a ser mi ruta default, mi ruta home.
Entonces vamos a crear dentro de él una función que se llame home, que lo que va a hacer es que me va a retornar un render template haciendo un llamado al index.html que está en la carpeta templates. Ok, entonces ahí queda listo. Y ahora vamos a hacer la ruta para enviar la información a la base de datos. Esto va a ser una ruta la cual vamos a llamar submit y que va a tener los métodos post y que a través de él vamos a utilizar los métodos de request para tomar la información que esté en el formulario. Entonces venimos para acá, vamos a crear vamos a hacer la ruta que se va a llamar app.route y va a tener a submit y esto va a ser método post. Entonces aquí le ponemos método methods. Vamos a poner una minúscula por si acaso. Abrimos de esto, acá ponemos esto y le ponemos acá que es post. Muy bien, y ahora vamos a crear la función submit. Esta función no recibe nada, pero vamos a crear una variable que se llame nombre y que va a ser igual a lo que me devuelva request y en el formulario, en el form que voy a recibir, request form, va a haber una variable que se va a llamar name. Luego user, ahora sí, vamos a crear una nueva instancia de user. Entonces user va a ser igual a user, pero en el constructor le voy a pasar el nombre, va a ser igual a la variable nombre que tengo ahí. Ok, entonces le voy a pasar este nombre a user. Luego voy a mandar a llamar al resultados. Voy a crear una variable result que va a ser igual a que a lo que tenga la lógica de negocios en process user al usuario que le voy a pasar acá. Entonces voy a mandar a llamar a la lógica de usuario acá punto process user y a este process user yo le voy a pasar el usuario que acabo de crear acá para que entonces él tome la información. Este resultado lo voy a retornar al render template result pasándoselo por parámetro. Entonces una vez que ya esté listo voy a retornar un render template que va a hacer referencia a la plantilla que tengo result.html y que va a recibir por parámetro una variable result que va a ser igual al resultado que acabo de guardar acá. Entonces una vez que tengo eso, ya tengo mi ruta, mi init.app. Ahora bien, vamos a ver para qué sirven estos archivos según la estructura de nuestro programa. Sé que está un poquito largo el video, pero va a valer la pena. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Más arriba. Ok, run.py. Este es el punto de entrada común de las aplicaciones Flask y la función principal es crear e iniciar la aplicación Flask, validando que tenga o que garantice que la aplicación solo se inicia desde ahí directamente. ¿Okay? Esto en combinación con create app que habíamos hecho en el init. Ahora bien, eso con el run.py.
¿Para qué sirve el business? Ok, el business.py va a definir la lógica de negocio que encapsula la lógica del usuario. Muy bien, el método constructor init se crea una instancia de data access para manejar la interacción con la base de datos. Acá lo pueden ver. Creamos o instanciamos data access en el constructor. Y tenemos el método process user para la instancia user que valida los datos. ¿Para qué? Para que me devuelva el ID y el nombre del usuario cuando lo inserta. Tenemos entities que lo que hace es crear a la clase usuario, define a la clase usuario, representa los datos del usuario como el user y el nombre de usuario y el ID, ¿verdad? Y valida los datos del usuario. Tenemos también en el app, tenemos un archivo que se llama init.py. Esto es muy importante. Este archivo, el archivo hace que la carpeta app se convierta en un paquete de Python. Tiene varias funciones importantes en el contexto de flags. ¿Cuáles serían? Que es un indicador de paquete. Me indica que el directorio lo puedo usar como un paquete y mandar a llamar a todo lo que está ahí. Por eso yo puedo hacer import app from y mandar a llamar la función create app. Inicialización del paquete en el contexto de flags init.py se utiliza para la inicialización de la aplicación, para configurarla y registrar las rutas de los componentes. Patrón de aplicaciones de fábrica. Implementa el patrón de aplicación init.py. ¿Para qué? Que permite crear instancias configuradas de la aplicación en Flask. Esto es especialmente útil para pruebas, desarrollo y despliegue. ¿Okay? Ahora vamos a ver en rutas. ¿Qué rutas? El archivo de ruta define dos rutas, en este caso, la principal, el home y el submit, para el envío de los datos al formulario. Procesa el formulario mediante una solicitud de tipo POST, crea una instancia de user en el formulario para llamar a la lógica de negocios, renderiza la pantalla resultados con los datos que me devuelve la función de la base de datos. Vamos a ver. Ya. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltan los archivos HTML. ¿Por qué? Porque entonces aquí vamos a colocar lo que necesitamos. Entonces, en el index, ¿qué necesito? Bueno, primero que nada, HTML 5, enter, y ya tengo todo esto, que es todo lo que ocupo acá. Ahora, ¿qué ocupo en el body? Necesito, bueno, primero en el título, formulario de usuario. Formulario de usuario. Listo. Mayúscula para que se vea bonito. Ahora, en el body necesito un formulario. Ok, entonces vamos a inserir una etiqueta H1 para entonces decirle introduce el nombre del usuario. Introduce el nombre del usuario. 2 puntos. Muy bien. Acá y vamos a abrir una etiqueta form. Ok, esa etiqueta form tiene un action, entonces ese action pues lo vamos a configurar. El action es mandar a llamar a la ruta submit, entonces mando a llamar a submit y también tengo que decirle que es de tipo, el método es post, entonces método es igual a post. ¿Para qué? Para que cuando lo envíe entonces me envíe los datos que están acá. Entonces voy a hacer un label. Este label 4, se va a llamar label for name y el nombre va a ser aquí nombre. Muy bien. Y acá vamos entonces a crear un input. El tipo va a ser, vean que le vamos a poner el tipo texto, ID name y name. Esto es muy importante, el ID, el name, porque en el form request, cuando esto se vaya con el botón submit, toda esta información se recolecta y se va a través del request por el método post a la otra función, en donde yo tengo que capturar lo que tiene el request en cada una de estas etiquetas. Entonces, input text, acá le vamos a decir ID, aquí ID es igual a name y el nombre name es igual a name.
Listo. Y ahora un botón para el submit. Un botón de tipo. Entonces le ponemos acá type submit. Ahí está. Y le decimos aquí enviar. Para que salga el botón de enviar. Formulario cerramos, body y listo. Aquí ya tenemos listo este formulario. Ahora, ¿qué me falta? Vamos a cerrar todo esto y vamos a abrir el result que me falta acá. Igual, HTML5. Ajá, muy bien. Título. Vamos a ponerle acá resultado. En el body, pues, ¿qué vamos a hacer? En el body nosotros estamos recibiendo una variable resultado cuando hacemos el render template de esta plantilla. Entonces, vamos a ponerle acá H1, resultado del proceso, 2 puntos. Y acá entonces, para hacer uso de esa variable, vamos a encerrar en una etiqueta P y vamos a ponerle doble llave. Y vamos a mandar a llamar a resultado. Ese resultado fue el que yo envié. Y ahora vamos a ponerle acá un botón para volver. Bueno, la verdad es que sí, un botón que tenga una etiqueta A para que me devuelva el menú principal y le ponemos aquí volver. Ahorita vemos cómo se ve. Estoy inventando. Me puse a inventar sobre la marcha. Ok, listo. Pum, 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 pum. Vamos a ver. En buena teoría, todos los archivos ya están configurados, están creados. Ahora, ¿qué es lo que viene? Run.py hay que correrlo. Lo vamos a correr desde acá. Acá vamos a limpiar con control L la terminal para ver que no haya ningún error. Corro la aplicación desde run.py y vamos a ver. Aparentemente todo maravilloso. Excelente. Muy bien. Que la sorpresa no los confunda. Ahora, esta dirección yo la voy a abrir en el navegador. Puedo hacer control clic para que me abra la página. Y si todo está bien, me tiene que abrir. Caramba, me va a abrir bien la página donde está el formulario para insertar el nombre. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a insertar el nombre, enviar. ¡Pum! Error. Vamos a ver, ¿qué pasó acá? Aquí pasó un error diferente del que estaba esperando. Vamos a ver. Dice que tengo un problema está esperando el argumento name, en user.init. Ok, el problema está en entities. Entities, dice acá. Ajá. Nombre. Yo creo que aquí estoy equivocado yo porque yo tenía que ponerle name. Primero lo estaba haciendo en inglés y luego me quedé con español. Name. Ok, vamos de nuevo. Voy a matar la aplicación con control C acá. Me vuelvo a venir a run y le damos correr. Ok, ahora vamos de nuevo a la aplicación, devolvemos. Ok, vamos a ver. Si me va a tirar el mismo error. Ok, el atributo nombre, user. Esto está en la lógica de negocios, user nombre. Ok, aquí está otra vez el problema. Lógica de negocios, volví a utilizar nombre. Vamos a ver. Name. Ok, vuelvo a matar. Eso es por ahí, por estar poniendo uno y otro. Vuelvo a correr. Mato, vuelvo a correr. Que se vea, muy bien. Me devuelvo. Voy a refrescar la página. Le volvemos a colocar un nombre. Y vamos a ver, enviar. Ahora sí, ese era el error que yo quería que viéramos. Muy fácil. Estamos tratando de guardar un usuario en una base de datos que no existe. No lo hemos creado todavía. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento que yo mando a llamar a la lógica de negocio y la lógica de negocio manda a llamar al acceso a datos y el acceso a datos manda a buscar la base de datos, levanta
rise, el error que habíamos hecho en el data access, donde tenemos el error al guardar el usuario. Acá tenemos error al guardar el usuario, era del tipo runtime error, aquí está, runtime error, y este es todo lo que tiene la variable e almacenada. ¿Cómo resuelvo esto? Ahí tenemos que crear la base de datos. Nos venimos al Management Studio, aquí tenemos el script de la base de datos, que también está acá. Acá está el script de la base de datos y vamos a crearla. Creamos la base de datos. Me tengo que conectar a la base de datos porque estaba desconectado. Vamos a ver, quito acá, abro acá, me vuelvo a conectar y le damos correr a ejecutar a esto. Le damos aquí conectar, está bien. Pum, listo. Actualizamos y vemos que ahora sí tengo la app Flask. Nos devolvemos otra vez a la página, volvemos otra vez a intentar cargar. Le volvemos a decir Brian y enviar. Efectivamente todo funcionó maravilloso. Nombre Brian fue guardado con el ID 1. Entonces, cuando este señor manda el submit, manda a llamar a route le dice acá, ok, mándeme del phone request, deme el nombre. Se lo asigno al objeto o a la entidad user y se lo paso a la lógica de negocios para process user. Cuando mando a llamar a process user, primero valido. ¿Qué valido? Valido que no esté vacío y que no sea 0, porque si no el nombre no puede estar vacío. Probémoslo. Si me devuelvo y trato de colocar un nombre vacío, me va a devolver un value error. El nombre no puede estar vacío. Claro, estos errores los podemos manejar de otra forma más elegante, pero está correcto que suceda de esta forma. ¿Por qué? Porque de eso se trata el famoso debug true que le colocamos a la aplicación cuando la iniciamos en su método run. Entonces, nos volvemos otra vez acá para seguir inspeccionando. Vemos que validate, ok, perfecto. Entonces volvemos otra vez aquí a Business Logic. Si todo está correcto y no me levanta un error, pues todo bien. Si me levanta el error, entonces ahí me lo mostró. Cuando está bien, entonces ahora sí, el user ID va a ser igual a lo que me devuelva este señor. ¿Por qué? Porque save user, en el momento que se ejecuta, él va a mandar a llamar, va a guardar los datos y me va a devolver el ID del usuario. Ese ID yo lo voy a retornar y si lo retorno, entonces se lo asigno a este señor, que es el user ID del objeto que estoy utilizando, y lo retorno este mensaje para entonces mostrarlo en pantalla. Y una vez que lo retorno, me devuelvo aquí a el archivo de routes. Una vez que lo retorno y lo puedo almacenar acá, se lo voy a pasar por variable acá a result.html, donde este señor lo toma y lo presenta en pantalla exactamente el mensaje que me está colocando acá, que es el mismo que si yo le doy aquí Juan, me va a decir usuario Juan guardado con el ID 2. Es lo mismo que está acá, usuario, el username Juan guardado con ID, el usuario de Juan. Y entonces aquí tengo lo que es la lógica de negocio, el acceso a datos, las entidades y la presentación, que es una combinación de el archivo de rutas. ¿Por qué? Porque el archivo de rutas es el que se encarga de llamar a las vistas o a los templates que están en la carpeta templates. Y así, básicamente, es como tenemos una aplicación en Flask conectada con SQL Server. Muchas gracias.